Vamos a ver el compacto de lo que fue la derrota de la Católica frente al Club Deportes La Serena. Triunfo granate que trajo consecuencias con arbitraje de Piero Massa. Vamos a ver las mejores jugadas del partido. Acá sale Fabián Cerda elaborando. Zanini, Jason Rojas. Juega con Gonzalo Jara el bueno. El balonazo largo para Jason Vargas. Innecesario. Gratuito. Y aparece en su remate nuevamente el gran Gonzalo Jara. Se podría decir que no hay Gonzalo Jara malo. Sí, ese es zurdo, sí. Pero, es zurdo. Formado en la Católica, pasó por San Felipe, ahora en La Serena. ¿Formado en Católica también? Sí. Igual ¿Así? que ese, el que tiró el centro. Sufrió de... Católica sufrió de ex cruzado. O sea, Jason Vargas, Cuerpo técnico. Cristian Paulucci, Felipe Fabián Gutiérrez. Cerda. Felipe Gutiérrez. Es así. Bueno, a los 11 minutos llegan a 1-0 la visita. Ya en el segundo tiempo, a mí este es un jugador que me encanta en lo personal, como lo de Felipe Chamorro. Y es un golazo. Bueno, el centro de Jason Vargas y golón. La peinada. Golazo. Fantástica. Golazo. Sí. Del ex palestino para que a los 57 minutos anote el 2-0. Y la desazón de Thiago Núñez. Acá el balonazo, vemos que está totalmente habilitado Jason Vargas, que además participaría en la jugada del tercer gol. Pero como en el Ya centro... Católica había hecho un cambio al minuto 30, que saca a Valencia No, cambio. y mete a Canales. Un cambio que poco ayudó. Y nos vamos 2 minutos después. Viene este muy buen pase de Jason Vargas en profundidad para Chamorro y falta. Me parece que pecó de la poca experiencia Sebastián Arancibia en esa jugada. Me imagino que no lo vio. Penalazo, nada que decir. Y la ley del ex con Jason Vargas, que convierte el 3-0 en el minuto 74. 4 derrotas consecutivas, 8 goles en contra. Era el registro que tenía la Católica, que tendría por lo menos un descuento. Aquí el penal sobre Zucchi. Alcanza a pinchar la pelota, pero me parece penal, no creo que haya mucha duda. Y Fernando Sampedri, que generalmente no se equivoca, anota el 1-3 para los cruzados. Dura derrota que traería consecuencias. Escuchemos declaraciones de los granates. Emocionante, por un lado, volver a enfrentar al club que yo quiero mucho, que hemos pasado gratos momentos y hemos logrado cosas importantes. Y sobre todo también por ver a la mayoría de los futbolistas que están hoy, que tuve la posibilidad de compartir con ellos. Me pone muy feliz volver a verlos después de tanto tiempo. Pero bueno, también contento por el gran partido que hizo el equipo, el gran esfuerzo. Estamos construyendo algo lindo y bueno, nos ilusionamos para más adelante. Ahí la palabra de Cristian Paulucci, que venció a Thiago Núñez en su último compromiso en la Católica. 46 partidos alcanzó a dirigir con 19 triunfos, la mayoría de la temporada anterior. 10 empates, 17 derrotas, un 48,8% de rendimiento. Son los números de Thiago Núñez. Rendimiento dispar, porque insisto, el año pasado arrancó muy bien. Creo que empató contra Huachipato el primer partido y después Sí. tuvo varias victorias consecutivas. Le quita el invicto a Universidad de Chile. Vivió un buen momento, pero hoy en día con esta cuarta derrota consecutiva ya era muy difícil que continuara. Y para saber más del presente de Cruzado, vamos con Jorge Cubillos en la precordillera, porque ya no va más Thiago Núñez, Jorge. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Marcelo? Gusto en saludarte. Y tiene varias aristas esto, porque obviamente lo primero es enfocarse en buscar al interino, que va a dirigir por lo menos 2 fechas. Uno dice siempre en estos casos, que ha pasado ya con la salida de Holland, Poyet, el mismo Cristian Paulucci, Rodrigo Valenzuela, pero fíjate que no está comunicado, no está resuelto. De hecho, Rodrigo Valenzuela estuvo esta mañana acá y se retiró. Bueno, en paréntesis, se está retirando casi toda la gente acá a sacarlo a Apoquindo. Pasa que por aquí cerca hubo un accidente, un microbús
no estaba con chofer y estaba en pendiente y tuvo una colisión con un camión, botaron un poste, no hay energía eléctrica, entonces se ha suspendido casi todas las actividades. De hecho, en agenda estaba una reunión de directorio, pero lo que hemos visto es que están saliendo casi todos los funcionarios, no solamente de acá de Tupper, sino que de varios de los lugares que conforman el complejo San Carlos Apoquindo. Cierro paréntesis, vamos a ver qué curso toma esto, porque indudablemente hay reuniones que sostener. Bueno, podría ser Hernán Madrid eventualmente. Así que el técnico del equipo de proyección tiene alguna chance. El Nano Madrid estuvo antes de Thiago Núñez, ¿no? Él fue el año pasado, creo. Hoy ya había tenido un interinato. Me parece que dirigiendo el primer equipo. Sí, ya había dirigido Hernán Madrid. No recuerdo exactamente si fue antes Thiago. Sí, no recuerdo exactamente si fue antes de Thiago Núñez, pero sí, tiene una breve aparición por ahí. Ya. Pero bueno, entonces eso es algo que tienen que comunicar y tienen que resolver, porque alguien tiene que dirigir la práctica de mañana. Mañana, en principio, es AM lo que tiene agendado tras la salida de Thiago Núñez. Bueno, ¿cómo se va fraguando esto? Y hay que contar algunas cosas que tienen en relación con el hecho de tener una mala racha, que no contaban con que se diera a 4 partidos. Siempre hablábamos de 4 o 5, que era un deadline un poco para decir, bueno, ¿qué va a pasar ahora? Y dicho y eso, sucedió de la manera que finalmente se va tomando. Si ganaba, estaba la opción de seguir. Si perdía, bueno, ya lo supimos, porque el directorio en principio no tenía la intención de cesar al técnico y a sus asesores, su staff. Pero otra cosa era lo que podía decir el propio Thiago Núñez. Y fíjate que, sí, Thiago Núñez no encontraba respuesta, ya lo había hecho saber en alguna medida en su círculo más cercano, y si no encontraba respuesta, no descartaba nada. De hecho, en alguna medida, en la flash de la previa al partido, le preguntábamos, bueno, necesitan un triunfo imperiosamente porque si no, varias cosas pueden pasar. Y el mismo técnico reconocía también que podía suceder cualquier cosa en tal sentido. Bueno, y de hecho así ocurrió. Vamos a ir escuchando un poco los fragmentos de lo que finalmente fue una declaración pública que tomó bastante tiempo, porque lo que sucede después del partido no es una reunión de Thiago Núñez con el plantel. Los jugadores se ducharon y se fueron más o menos rápido del estadio. Pero Thiago Núñez lo que hace es llegar al camarín y de ahí se reúne con Felipe Correa, uno de los vicepresidentes. Juan Tagle estaba fuera de Chile, ya está en el país, además de José María Uljudasich, otro miembro del directorio, y para ver qué sucedía. Lo que plantea Thiago Núñez fue que él no ve la posibilidad de seguir al frente del equipo, que no tiene respuesta de los jugadores y es complejo una continuidad. Bueno, entonces de ahí se comienza a conversar sobre un acuerdo. A lo que después el técnico, en esta declaración pública sin preguntas, donde estaban los 3 presentes, tanto Thiago como Uljudasich y también Correa, dice lo siguiente que vamos a pasar a revisar a continuación. Hemos decidido no seguir con este proceso que arrancó en marzo del año pasado. A partir disso também utilizar este comunicado para agradecer primeiro a la directiva del club, em nome de Felipe, Tati, Juan, a todos que estão al comando del club, por la oportunidad de haber sido el entrenador de este gran club. Agradecer a los jugadores, porque al final ellos, independientemente de los resultados actuales, siempre intentaron hacer de buena manera, siempre intentaron entrenar de una manera que hemos esperado. Entré por la puerta grande de este gran club y salgo también por esta misma puerta con la tranquilidad de quien ha intentado hacer un trabajo de excelencia, porque excelencia es hacer el máximo que se puede dentro de su propia capacidad, con las herramientas, con todo que uno tiene a su disposición. Entonces, agradecer a todo el comando técnico, a las personas que hicieron parte de ese trabajo y desear principalmente al club, a todas las personas que siguen acá y el comando técnico que debe llegar futuramente todo el mejor, el éxitos para que el club pueda volver a ser, dentro de un contexto natural, el club protagonista, el club que la gente espera que sea. Y totalmente de acuerdo, ¿no? El club protagonista que estábamos acostumbrados a ver en la Católica no lo venía haciendo en los últimos compromisos. Y es llamativo, muchachos, quizá el mejor nivel de la Católica en la era Thiago Núñez la vimos el año pasado con quizás menos plantel que este año. Este año trajo buenas incorporaciones, me parece. No trajo mucho, pero sí trajo, me parece, alguno que otro buenos nombres. Sin embargo, no pudo levantar y bueno, era una crónica, una muerte anunciada, por decirlo de alguna manera. No sé cómo lo ven ustedes.
Sí, que al final su mejor rendimiento fue cuando llegó. Sus primeros partidos, quizás fue ese cambio de aire que existió del nuevo entrenador que hace que como que los jugadores o el plantel se muestre y encontrar una buena dinámica y consiguieron muy buenos resultados, pero después el segundo semestre del torneo también fue duro, fue difícil para Católica. Y después de una pretemporada, de tener todo este tiempo para poder trabajar el equipo, de las piezas también elegirlas en conjunto para la mejora de su equipo y de su plantel, no hubo una reacción. Y también recordar que el último triunfo fue ese partido contra Everton, que hablamos siempre de un espejismo, que fue 6-0, y fue como, ahora sí. Ya llegó Católica, esta va a ser la Católica que vamos a ver más seguido. Yo no me subí a ese carro. Es que era muy fácil, era como muy tentador subirse a ese carro, la verdad. Sí. Y decir que las bandas de la Católica, que Menas con Cueva estaban armando una dupla, digamos, que de antología, que estaban pasando. No, de verdad que la Católica este año no ha coexistido con un buen rendimiento. Y su irregularidad se ha habido plasmada, digamos, durante todo el año. El punto es que no ha habido momentos donde la Católica logre sacar la cabeza del agua, solamente son como chispazos. Este resultado fue netamente explicado a propósito del muy mal rendimiento que tuvo Everton en ese partido en especial. Y de hecho, si vemos lo que hizo Católica una vez que se logra ese 6-0 sobre Everton, son solamente caídas. No solamente en el Campeonato Nacional, también en Copa Chile. Cae frente al mismo Everton, cae frente a Universidad de Chile. Qué decir los últimos partidos. Católica, recordemos, termina última de la Copa Chile en un grupo donde habían 2 de la B, pierde su partido frente a San Luis. Pierde 2 partidos frente a San Luis. Entonces es un andar bien decadente el que ha tenido, particularmente con este técnico. Y quería solo resaltar, de hecho, el rendimiento, porque está alrededor de 48,8, ¿no? Bueno, solo supera de los últimos a Falcioni, Núñez y Poyet, digamos. En la era Cruzado. Estamos en la era, claro, exactamente. Muchas veces lo hemos dicho, cuando empiezas a salir de la cancha y a generar polémicas extrafutbolísticas, es inevitable que de alguna manera afecte en el campo de juego. Y no sé si recuerdan, pero la Católica venía muy bien, hasta que se empieza en un partido con Palestino, se pelea con el cuerpo arbitral, y ahí genera polémica. Después viene la programación por el viaje a Cobresal. No sé si lo recuerdan, que era justo un día miércoles. Sí. Y viajar a El Salvador no es fácil, ¿no? Y lo que provocó la molestia de Thiago Núñez. Y empezó así semana tras semana la conferencia de prensa, que fue sin preguntas, Carlos. No me acuerdo. Viene de antes. ¿Se acuerdan que se peleó, eso fue el año pasado? Se peleó con hasta Uruaga en Viña también. También, eso fue el primer como aviso. Lo había llamado la comisión. Algo. De árbitro. Sí, se pelea. Incluso él reconoce como que lo quiso provocar, me acuerdo, hasta Uruaga en ese partido. Sí. Después viene la sucesión de eventos que han pasado. Yo creo que uno lo que le puede criticar yo, desde mi lado, es de que nunca encontró una forma de juego. O sea, si bien es cierto, cambió, pues línea de 3, yo creo que al inicio de este año, con los nuevos refuerzos, trató de buscar un poco adaptarse a la forma que él quería de jugar, que era con extremo, línea de 3 también. Con Valencia metiéndose ahí. Sí, con la línea de 3, bueno, que llega Gary también haciendo de libro. Y después, bueno, se va dando cuenta que no encontraba la llave para poder generar fútbol, cambió y luego termina jugando como llegó. O sea, claro. El único partido que cambió el año pasado fue el clásico que le ganan a la Universidad de Chile, que jugó con línea de 3, con Cueva por derecha, que siempre lo recordamos, pero el resto fue una búsqueda constante todo el tiempo de nombres, cambio de jugadores, es por eso también cuando nos reíamos y uno va entendiendo y va escuchando un poco lo que nos contaba Jorge, el método Thiago, el método Núñez, que era la cita. Esas cosas de verdad generan mucha repercusión dentro de un plantel, de que el entrenador hasta el último entrenamiento no sabe quién va a jugar, quién sí, que tienen que llegar todos vestidos. Generaba más dudas que certeza. Sí, cuando sobre todo es como uno muchas veces extraña a ese entrenador. A mí me gusta mucho lo que son los entrenadores, los que inventan o tratan de buscarle funcionamiento a los equipos. Pero siempre uno dice que tiene que volver a las bases del fútbol, que muchas veces uno dice, vamos a jugar 4-4-2. Que es el sistema y forma que te hace defender mejor, te hace, sobre todo cuando los equipos andan mal, claro. Desde ahí se arman y así a las raíces. Así es, así es como Thiago Núñez en su búsqueda finalmente terminó jugando como cuando llegó. Sí. Entonces, en esa búsqueda para mí estuvo un año y meses, ¿no? 1 año, 2 meses. 1 año, 2 meses. Sí.
para mí nunca se sintió identificado con lo que él quería desarrollar como entrenador. Es que además la Católica tiene que empezar a cambiar bastante dentro de lo táctico porque se viene el estreno del estadio. Y esta Católica, la de hoy, su estreno no iba a ser muy positivo, si lo vemos. Pensando que además su primer rival sería, vamos a ver qué sucede, Coquimbo Unido. Que además viene medianamente bien, entonces me parece que va a ser complicado. Ahora, Jorge, hay que pensar, más que en el interino, hay que pensar en quién va a llegar. Y yo lo que decía en la previa, yo sé que ya han llegado muchas carpetas y van a seguir llegando cientos de carpetas. El tema es, 1, ¿la Católica se pone un plazo para traer un entrenador? Y 2, ¿la Católica tiene caja para traer un técnico de calidad, Jorge? Los últimos técnicos han manejado el orden de los $700.000, entre $700.000 y $900.000 por temporada, ¿cierto? Una cifra razonable que la Católica puede pagar. Thiago Núñez no era la excepción, por lo tanto, eso lo veíamos también, aunque nunca fue oficial, pero Holland, Poyet, por ahí andaban en esos valores. Por lo tanto, la caja va en ese orden. Ahora, es cierto que llegan currículum, surge una cantidad y una danza de nombres increíble, pero mira, yo la información que tengo que son 2 los que concitan mayor adhesión. Es un directorio que es bastante extenso, tiene 11 integrantes, entonces hay que considerar ese factor, más lo que obviamente el staff de José María Oljubasic, Marcelo Peña en este caso, puedan decir para buscar ese entrenador. Pero si me preguntas hoy día, es Vitamina Sánchez, que acaba de salir de Liga, y Miguel Ramírez, si buscas un nombre en Chile. Entonces, por ahí va. Me parece que hoy día son los que tienen mayor, reitero, resonancia dentro de lo que pudiese ser la elección de un DT. Ahora, Vitamina, saliendo de Ecuador, no tiene dificultades, ya conoce el medio, ya ha dirigido varias veces a diferentes equipos acá. En el caso de Miguel Ramírez hay un tema legal que tiene que ver con el tiempo que dejaste, hace cuánto dejaste de dirigir a un equipo de la misma división, Iquique en este caso, pero el plazo se cumple el 5 de junio, que no está tan lejano. Por lo tanto, un interinato de 2 fechas o 3 es razonable dentro de los plazos que no se los colocan, pero son de manera natural los que se dan, porque después tienes estas 3 fechas que vienen y pensar en el partido con Colo-Colo el 6 de julio. No, ¿sí? Solamente confirmar, el 5 de junio es el próximo jueves, en 10 días, o sea, no sería una fecha, claro, en caso de... No es tanto. Entonces, coloquémosle fichas, sí, las colocamos, más allá que va a surgir una cantidad de nombres y que hay muchos acercamientos, te acercan también carpetas como tú lo mencionas y que obviamente por lo menos las miran, pero me parece que va por ahí. El curso que tome ahora lo del interinato tiene que ser resuelto en las próximas horas, de esta tarde ojalá, dicen por acá, porque, y reitero el concepto, alguien tiene que dirigir la práctica de mañana. Por lo tanto, eso que manifiesta Thiago Núñez de que su deseo de no continuar, después se torna en un acuerdo que se fragua ahí mismo en el camarín, con los jugadores ya retirándose, con toda la expectación que había y con lo que significaba escuchar también las otras voces, la de Felipe Correa y la de José María Oljubasic, que también las vamos a repasar en este compendio que tenemos para ustedes. Él ya comunicó el acuerdo que tenemos, pero fundamentalmente agradecerle a él y a todo su cuerpo técnico el profesionalismo durante todo este periodo. Encontramos en él un tremendo profesional y además una muy buena persona, y eso hay que rescatarlo y destacarlo. Desearle también en futuro, seguramente va a seguir desarrollando su carrera y el mayor de los éxitos. Así que nada, de un momento nunca desagradable cuando ocurren estas situaciones, pero creo que hay que rescatar la manera en que el club y con Thiago pudimos resolver una situación como esta y desearle lo mejor. Agradecerle a Thiago, digamos, el profesionalismo y el don de gente que mostró desde el primer día. Nos ayudó mucho en procesos internos que no teníamos, en cosas que hemos crecido como club internamente. Creo que esas cosas son valorables, la gente no las ve. Lamentablemente los resultados hoy no tienen esta situación, pero no quita todo lo bueno y la buena imagen que nos deja Thiago en este año y 2 o 3 meses que estuvo con nosotros, así que muchas gracias. Gracias a ti. Creo que hay que reconocer todo eso. Por otro lado, lamentablemente esto sigue y hay que dar información. Nosotros mañana vamos a resolver quién va a dirigir el entrenamiento
del martes de manera interina, qué cuerpo técnico lo va a hacer, mientras iniciamos la búsqueda de un nuevo cuerpo técnico que esté lo antes posible. Yo sé que el hincha cruzado ha sido muy crítico con la dirigencia y con el trabajo del Tati Buljubasic. No por la llegada de entrenadores, sino que también por la llegada de jugadores. Hay algo que a mí en lo personal me gustaría destacar, que es cada vez que un técnico se ha ido, antes que finalice su contrato, se le despide públicamente. Con el Tati y Juan Tagle, en este caso no estaba, así que estaba Felipe Correa. Me parece que ese es un gesto, por más ínfimo, por más menor que sea, me parece que hay una valentía también de salir a dar la cara y declarar de que el entrenador no va a continuar más. Me acuerdo con Mario Salas, me acuerdo con Poyet, no sé si alguien recuerda algún otro caso. Habla de una buena como institucionalidad exacto. dentro de la Católica. Por más que se equivoquen en las elecciones a veces, bueno, me parece que es un gesto no menor que pocas veces se ve caro. Indudablemente, claro, porque finalmente los entrenadores son apuestas. Los resultados pueden funcionar hasta cierto punto, como todo proceso, y finalmente así es como debiese cerrarse los ciclos. Yo creo que este es un mensaje también que podrían recibir en otros lados, porque de verdad que uno agradece que cuando se cierre algo, dado un resultado en particular u otra razón, ya sea económica o de otra índole, estén todos los estamentos bien alineados en cambiar el proceso. O sea, se cierra, candado, llave, listo. No el candado colgando así por si acaso, no. O sea, las cosas como al final son un ejemplo porque quizás se venía ya conversando hace semanas, ya llevan 4 fechas que perdieron seguidas, hace semanas la posible salida del entrenador, pero todo bajo en secreto, sin decirlo en la prensa, que estamos ahí, que 50-50, claro, que se puede filtrar información. Claro. Así tiene que ser. Bueno. Ayer se tomó la decisión y lo publican hoy, están todos juntos. Yo creo que es un buen ejemplo a seguir. Cortito, ¿algún nombre que les gustaría ver en la Católica o muy anticipado? Porque yo creo que el nombre Miguel Ramírez va a empezar a sonar fuerte, gusto o no. Pero en todo, creo. O sea, acá es que además jugó en la Católica, fue campeón en la Católica. Me parece que cumple con el perfil que además se busca la Católica. Y en una sola fecha, 2 técnicos de primera fuera, porque con lo de José Luis Sierra hoy día en la mañana no solamente se concreta lo de Núñez, sino que también lo de la Unión Española. 6º entrenador, entiendo, de primera que sale de ya son 6. Bastante. Bueno, Jorge Cubillos, harto trabajo en estos días para tratar de encontrar el nombre, no tan solo del interino, sino que también del que vaya a dirigir posterior. Sí, es verdad. Y varios clubes que necesitan técnicos. Bueno, ese es otro tema. Pero entonces, con mayor razón, va a haber una ardua lucha ahí entre las instituciones. Digo, entre todo esto, la salida de Thiago Núñez, que con su cuerpo técnico ya esta mañana retiraron sus cosas desde San Carlos de Apoquindo, desde el complejo Tupper, está la situación de Tomás Guillier. Mira, la información que tengo es que Tomás Guillier no se ha pronunciado por la oferta de Católica ni por la del Bolonia para ir a jugar a Canadá. Pero esta situación podría haber, por lo menos hacerlo pensar un poco más, desde el punto de vista que hay que ver qué pasa y cómo termina la historia. Lo digo de buena fuente. Lo otro, la oferta, o el interés, mejor dicho, porque formalmente no hay una oferta, de Sao Paulo por Fernando Sampedri. Subeldía lo conoce, a Sampedri conoce a Subeldía. Entonces hay que ver cómo decanta eso. Ahora, aquí no se imaginan inaugurar un estadio sin el principal referente, pentagoleador, goleador histórico, capitán, sin Sampedri. Bueno, pero si algo tiene que hacer Sao Paulo, si es que interesa realmente y se quieren llegar al goleador, es conversar con la Católica porque él tiene contrato vigente. Por lo tanto, cualquier negociación tiene que comenzar por ahí. Más allá que Fernando Sampedri no ha querido inscribirse mucho, sí, su representante obviamente cualquier cosa está alerta para que así ocurra. Así que las próximas horas serán fundamentales para ver quién corre con mayor ventaja, si Vitamina o Miguel Ramírez, o si aparece otro nombre, si lo de Guillier se va zanjando ya, quién va a ser el interino, que debería conocerse ahora dentro de un rato, y obviamente ver cómo viene todo el trabajo de aquí para adelante, porque ya enfrentan a Palestino, nada más y nada menos Palestino, un equipo que ha sido bastante duro con la Católica en los últimos años. Totalmente de acuerdo. Jorge Cubillos con todas las novedades de la Católica, completo informe, amigo. Un abrazo. Chao, chao. Chao, querido. ¿Me puede?